Buenas. Vamos a dar esta clase de mecánica de fluidos, este tema, para recuperar la clase del sábado que no se impartió por problemas de conexión, y así vamos avanzando, y este fin de semana solamente tendremos que hacer problemas. Y tenemos mecánica de fluidos. Los líquidos y los gases, te pone el profesor, te escribe, no mantienen una forma fija. ¿Qué significa eso, profesor, de que no mantienen una forma fija? Pues siempre van a ocupar los líquidos y los gases el recipiente donde tú los pongas. La forma del recipiente, esa va a ser la forma en la que ellos se van a colocar. Luego no tienen una forma fija, pero pueden fluir. Por eso les llamaron fluidos. Ahora vamos a definir una magnitud que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? En este tema de mecánica de fluidos. La densidad es la relación de la masa a un volumen que ocupa. La masa dividida entre su volumen. ¿Cuál es la densidad de un libro? Pues divido la masa, lo divido entre el volumen que ocupa y tengo su densidad. Igual con cualquier tipo de material. Las unidades de la densidad son kilogramos partido por metro al cubo. Muy bien, esta pregunta, aunque no entra para el examen, pero te están diciendo el por qué. Porque un material es más denso que otro, porque hay materiales más compactos que otros. Pues te dicen que la masa de los átomos y el espaciado entre ellos, las moléculas o cristales, determinan la densidad de los materiales. Si tú tienes un material que es muy pesado, significa que los átomos se están colocando muy cerca, ¿de acuerdo? Entre ellos, y hacen que el material sea muy compacto, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decir que la densidad es la ligereza o pesantez de los materiales. Hay materiales ligeros, pues tienen menos densidad, ¿de acuerdo? Los átomos se estarían colocando mucho más separados, y hay materiales más pesados porque tienen mayor densidad. Los átomos se colocan muy compactos. Muy bien, primer ejemplo. Una bicicleta, te dice, aquellas bicicletas de hierro antiguas eran tan pesadas que a la hora de pedalear con ellas nos costaba. Te dice que una bicicleta de hierro es muy pesada en comparación con una bicicleta de aluminio. Ahora las nuevas bicicletas, que son de aleaciones de aluminio, de titanio, como el aluminio tiene mucha menos densidad que el hierro, pues es mucho más ligera. Tú la levantas con una mano fácilmente y dices, bueno, pero si esto no pesa nada. Una bicicleta de aluminio es una delicia. Muy bien, otro ejemplo, más típico que todo el mundo lo ha visto en su cocina, un caldero para cocinar, así lo llamáis vosotros, no cazuela, caldero. El caldero de hierro, tú lo notas y dices, pásame ese caldero de hierro, y dices, madre mía, pero esto sí que pesa, es mucho más pesado que un caldero de aluminio. El caldero de aluminio es muy liviano, muy ligero, apenas pesa, porque la densidad de aluminio es menor que la del hierro, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a poner vamos a poner una pregunta en relación con esto. Pregunta para dejarlo claro. Y la pregunta dice lo siguiente. Vamos a poner, ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de hierro o un kilogramo de madera? Bueno, pensar, ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de hierro o un kilogramo de madera? Y de profesor, eso es un gancho. Si los dos tienen un kilogramo, si tienen la misma masa, y el peso es la masa por la gravedad, los dos, profesor, pesan lo mismo. Pues exactamente, pesan lo mismo. ¿De acuerdo? Pero la diferencia es que como el hierro tiene más densidad que la madera, que significa, lo que significa que es mucho más compacto, necesitas, o podemos simplificarlo, ocupará mucho menos espacio. Si tú tienes un kilogramo de hierro, pues tener en un sitio muy reducido. Un kilogramo de madera te ocupa mucho más, ¿de acuerdo? No hablemos ya de una tonelada. Una tonelada de madera te ocupa mucho volumen. En cambio, el hierro, como es más compacto, necesitas menos material. Al ser compacto, ¿de acuerdo? Ocupará menos espacio. Pero los dos pesan lo mismo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver eh, unos dibujos en relación con... Muy bien. Esta el PDF con los dibujos donde te muestran distintos materiales con distinta densidad.
Ah, profesor, entonces el oro tiene mucha densidad, sí. Cuando nosotros estamos en laboratorio nos traen un mineral y te mira a ver si eso tiene oro. Yo a veces no tengo que verlo ni el microscopio electrónico, con microscopio, porque simplemente lo coges en la mano y dices, esto es muy pesado, igual contiene oro, ¿de acuerdo? Si tiene hierro, tiene menos densidad, menos pesado, el aluminio hemos dicho que es mucho más ligero, la densidad del agua y luego la madera. ¿De acuerdo? Sustancia material poco compacto. Fíjate, aquí tenéis ejemplos. El aceite, el acero, kilogramos por metro al cubo. Fíjate, la madera tiene 700 kilogramos por metro al cubo. Son distintas densidades con distintos materiales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer un experimento en relación con las densidades, que yo pienso que va a ser bastante sencillo. Dice, ¿cómo es posible colocar estos 5 líquidos sin que se mezclen? Tú tienes el alcohol, tienes el aceite, tienes el agua, tienes el jabón y tienes la miel. Y a veces vas a una tienda, te lo colocan así y te cuesta dinero porque es decorativo. Ah, profesor, eso va a tener relación con lo que estamos viendo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo nosotros lo podemos poner. Eh, Profesor, en este caso, yo lo que tengo que tener en cuenta es lo que estamos viendo, la densidad. Entonces vamos a poner la densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es coger el mismo volumen para todos. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar el mismo volumen para todos. Poner esto aquí. Cogemos medio vaso pequeño, un mismo volumen para todas estas sustancias. ¿De acuerdo? Cogemos el mismo volumen y lo echamos en la botella. Y las echamos en la botella. Bien, eso es lo que hacemos primero. Después esperamos un rato, ¿de acuerdo? Y resulta que tenemos que se han colocado de esa forma. Vamos a poner aquí esto. Así. Y entonces, profesor, ¿eso a qué es debido? Pues vamos a colocar aquí. Dice, como el volumen es el mismo para todos, porque estamos echando el mismo volumen en esa botella, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner que la masa será igual a la densidad por el volumen. Como nos vamos a dar cuenta que la densidad de esas sustancias son diferentes, si las densidades son diferentes, tendrán distinta masa. Bueno, vamos a escribirlo aquí para que una persona luego le pueda quedar claro. Veremos que todas esas sustancias tienen distinta densidad. Luego, para un mismo volumen, vamos a ponerlo aquí, para el mismo volumen tendrán distinta masa. ¿Qué significa? Que las sustancias con mayor masa irán al fondo y las que tienen menor masa irán hacia arriba. ¿De acuerdo? Nosotros podemos darte cuenta que eso es debido a la densidad. Luego las sustancias, vamos a poner de aquí para que quede claro, con mayor densidad, las sustancias con mayor densidad tendrán, como es el mismo volumen, tendrán mayor masa e irán al fondo. ¿De acuerdo? Y con las otras pasa lo contrario, se colocan más arriba. Eso es lo que tenemos, eso es la justificación. Entonces podríamos poner la miel con del orden, todo ese, vamos a poner que es en kilogramos dividido entre metro al cubo. ¿Cuál es la densidad de la miel? Pues la densidad de la miel depende de la naturaleza también de la miel. Hay unas que son más puras y te puede cambiar, pero bueno, está alrededor de 1400.
1400, la densidad, el volumen te cuenta que va a ser lo mismo para todos. El jabón va a tener 1100, la densidad del jabón va a ser como 1100. El agua, pues todos sabemos que es 1000. Y si no lo sabemos ahora mismo, poner este 1 así, 1100. El aceite dependerá también de qué tipo de aceite sea, si de girasol, etcétera, etcétera, pero del orden de 900. Por eso al tener menos densidad, ya está menos densidad que el agua está arriba. Le decimos siempre, dice, no, es que el aceite flota. Pues justamente eso, ¿de acuerdo? Todos son en kilogramos partido por metro cubo, 900. Y el alcohol, pues depende también de qué tipo, pero orden de 800, 790, 800. Entonces nosotros damos cuenta que dependiendo de la densidad, dependiendo de esta densidad, como estás cogiendo el mismo volumen, a mayor densidad, más masa. Luego las más pesadas van abajo y las más ligeras suben arriba. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Aquí podríamos poner un último ejemplo o última pregunta que también me interesa para que nos preguntemos cosas que tienen relación con esto. Entonces ponemos pregunta número 2 y podemos poner otra pregunta que te suelen hacer. Dice, ¿conoces algún material que pese menos en estado sólido que en estado líquido? Y dice, la respuesta es el agua. Fíjate qué curioso, en estado sólido pesa menos que en estado líquido. ¿De acuerdo? Y está basado exactamente en lo mismo que nosotros decimos. Es una densidad. Nosotros podemos decir que el agua, cuando se congela, tú te das cuenta, si lo tienes en un sitio, te expande, te sube un poco el nivel cuando se congela porque se expande, más o menos como un 10%, una cosa así, con la misma masa que tiene. Y de que se expande, pero la masa, si lo pesas antes y después, pesa lo mismo, solamente cambia el estado. Lo puedes tener en sólido, lo puedes tener en líquido. Cuando se congela, se expande. Es decir, que te cambia el volumen para la misma masa. Luego, si tú tienes esto, si tú tienes la densidad, aquí, tú tienes la densidad para la misma masa y el volumen cuando está en estado de congelado, en hielo, te aumenta, hemos dicho más o menos alrededor de un 10%, entonces la densidad va a ser menor. ¿De acuerdo? La densidad es menor que la del agua. Y en la tabla que yo os voy a mandar, ahí se ve. Muy bien, pasamos al a la siguiente parte. Vamos a definir otra magnitud. Esta magnitud que vamos aquí a ver es la presión. ¿Qué significa la presión? Nosotros podemos poner la presión como definición, es importante. Es la eficiencia de una fuerza. Depende, la eficiencia significa de una fuerza, lo efectiva que sea la fuerza. La eficiencia de una fuerza depende también del área sobre la cual actúa. ¿De acuerdo? Sí, la eficiencia de la fuerza depende también del área sobre la cual actúa. Tú aplicas una fuerza, pero va a depender sobre qué área lo aplicas. Vamos a poner ejemplos. Primero vamos a definir lo que es la presión. La presión se puede definir como la fuerza sobre la unidad de superficie o de área. Es decir, que afecta cómo apliques la fuerza, pero tienes que saber sobre qué área la vas a aplicar. Entonces vamos a poner aquí que las unidades de la presión, las unidades son newton partido por metro al cuadrado. Esto lo vamos a llamar Pascal. Pascal. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo.
Ejemplo, para hacer una presión, cuando caminamos sobre el hielo. Si caminamos sobre el hielo, lo que decimos es, espera, espera, voy a andar a gatas o tumbado, porque así voy a ejercer menos presión. Es decir, ejercemos menos presión tumbados o gateando que caminando de pies. Porque cuando camines de pies está actuando tu peso, pero solamente se aplica sobre el área debajo de tus pies. Luego estás haciendo mucha más presión. Acuérdate, la presión, lo tenemos aquí, no solamente en la presión, no solamente nos interesa cuánta fuerza tú puedas aplicar, sino sobre qué área tú lo vas a hacer. Luego es la fuerza dividido entre el área. ¿De acuerdo? Cuando andamos sobre el hielo y vemos que empieza a crujir porque se está rompiendo, pues nos ponemos vamos gateando, nos ponemos tumbados, porque al repartir la fuerza sobre más área, el área sería todo nuestro cuerpo, vamos a ejercer menos presión y de esa forma quizás no se rompe. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en alguna película. Bueno, vamos a ver más ejemplos de este caso en un documento. Muy bien, en este caso, nosotros estamos aplicando, una persona está aplicando con un mismo martillo, fíjate, un mismo martillo, va a aplicar exactamente la misma fuerza. Pero en este caso, tú nunca vas a poder clavar en la pared un objeto como este, porque estás aplicando la fuerza sobre mucha área. Fíjate, esto es sobre todo el área que lo estás haciendo. En cambio, clavar un clavo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo porque el área sobre el cual vas a aplicar la misma fuerza es muy pequeña, directamente entra en la pared, ¿de acuerdo? Si el clavo no se dobla y si tiene la punta afilada, porque a veces tú tienes clavos que ya la punta no es tan afilada, entonces ya no entra bien en la pared, porque ya tienes mayor superficie, ¿de acuerdo? Y no entra tan bien, pero si el clavo es lo suficientemente resistente de acero, ¿de acuerdo? De una aleación de acero resistente, y tiene la punta suficientemente afilada, pues el clavo va a entrar con suma facilidad. ¿De acuerdo? En cambio, este objeto parece un bolo. Tienes aquí esta superficie bastante grande. Aunque apliques la misma fuerza, nunca vas a lograr que entre en la pared. Imposible. Lo mismo aquí, tienes ejemplos. Presión en sólidos. Si tú coges una mano y la pones, aplicas una fuerza sobre un clavo, ¿de acuerdo? Pues te va a entrar muy fácilmente. Es una presión alta. En cambio aquí, la presión es menor si lo comparamos estos dos calzados. ¿De acuerdo? Aquí la presión es mayor porque tú estás aplicando sobre un área muy pequeña. En este caso, aquí también es bastante, está más repartida, pero en comparación con este, aquí la presión es mayor porque está aplicado la fuerza, que sería el peso de la persona, sobre un área pequeña. Entonces, según la fórmula, si el área es pequeña, la presión es grande. Vamos a poner presión es la fuerza sobre superficie. Si S, que es el área, es pequeña, para una misma fuerza, ¿de acuerdo? La presión será grande. Para una misma fuerza. Volvemos a repetir. Es una fuerza aplicada sobre un área. Como tú lo estás dividiendo, está en el denominador. Si este área es pequeño, al hacer el cociente entre la fuerza y el área, me da una presión grande. En cambio, si este área es muy grande, como está dividiendo, la fuerza, imagínate 20 newton entre un área grande, te da una presión pequeña, si este área es grande. ¿De acuerdo? Si el área es pequeña, la presión es grande para una misma fuerza. Luego aquí la presión que hace el tacón es grande, la presión que hace todo este calzado, como está muy repartida en un área grande, la presión es muy pequeña. Ahí tenéis el típico ejemplo de una persona que está tumbada en una cama llena de alfileres, que date cuenta, si pone de pie se los clavaría, pero si se tumba, como todos esos va a estar repartido sobre mucha superficie, pues puede repartir esa presión y no se le clava ninguno, ¿de acuerdo? También tiene que tener la piel resistente.
ellos practican y están preparados para ellos. Bueno, aquí te ponen ejemplos muy sencillos, ¿de acuerdo? Que te lo dan nos lo daban cuando éramos pequeños en el instituto. ¿Cuándo te hundes más? Estás en una cama elástica. Pues claro, aquí como estás repartiendo todo el peso en un área que es el área de tu cuerpo grande, pues la presión es pequeña y te hundes poco. Pero si te pones de pies en una cama elástica, te hundes más, ¿de acuerdo? Porque la presión, como ahora todo el peso se está aplicado sobre el área donde están tus pies, área pequeña, presión grande, la cama elástica se hunde más. ¿Cómo clavarías un clavo? Pues si lo clavas así, sobre un área al revés, donde tienes un área mayor, la presión va a ser pequeña, no lo consigues clavar. En cambio, así lo clavas de una vez, porque el área, que es, en este caso sería la punta del clavo, es muy pequeña. Y aquí te dice, vamos a poner esto para arriba. Ahí. Aquí te dicen, ¿qué duele más, un pisotón con un zapato plano o uno de tacón? Bueno, pues yo creo que todos sabéis la respuesta porque la habéis probado. Con un tacón el pisotón es terrible, porque la presión es grande. En cambio, con un zapato normal, pues la presión es un poco, te puede doler, pero te va a doler mucho menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos luchando.